Todos los que siguen el manga se dieron cuenta que lo que vio Boruto se hizo realidad, o por lo menos casi todo, quedando la interrogante sobre lo que vio Boruto de Kawaki, donde este estaba activando el karma nivel 2 y tenía sangre en su rostro. Eso aún no ha pasado, y por un momento pensé que en el futuro nos lo mostrarían como que Kawaki fue en busca de Boruto y delante de él mató a Sasuke, y que todo esto lo veríamos como un recuerdo de cuando Boruto llegue a la aldea de la hoja después de 3 años. Aunque esto suena lógico y puede ser una posibilidad, me gusta pensar en una segunda opción, que se une tanto al misterio de Momoshiki, Sarada, Ada y asimismo el destino de tanto Boruto como Sasuke. Es por eso que en este momento trataré de unir todo, para que tenga sentido y así podamos acabar con 2 pájaros de un tiro. Para entender esto, es necesario analizar a Momoshiki durante todo el tiempo que ha estado dentro de Boruto, donde nos ha dicho una y otra vez, esos ojos azules te lo arrebatarán todo. Algo que resultó en que Ada, con su poder celestial, cambiaría la vida de nuestro querido Uzumaki con la vida del aborrecido Kawaki, donde tras ver Momoshiki en su visión que Boruto al perderlo todo se volvería débil y tomaría el control, se sentía feliz porque la profecía es el destino y este no puede ser cambiado. Pero es así donde volvemos a utilizar la conversación de Neji con Naruto cuando eran niños. El destino es algo que tú mismo te escribes, no es algo que ya esté escrito para ti. Por eso yo, un debilucho y sucio sin valor alguno, te vencerá, Neji Hyuga, volviéndose esto una realidad, mostrando a Naruto que su destino no estaba escrito del todo y que podía cambiar en cualquier momento. A lo que quiero llegar con esto es que Momoshiki estaba muy seguro de la profecía, porque de donde él viene es algo escrito que siempre tiene valor y nunca puede ser cambiado. Pero algo raro pasó aquí, algo con lo que él no contaba: el amor. Siempre se nos ha dicho, tanto en la vida real como en la ficticia, que el amor mueve fronteras que jamás se pensaron que serían movidas. El amor es una fuerza que no se puede medir, pero sí sentir. Es una energía que es capaz de ir más allá, venciendo el mismísimo destino. A lo que quiero llegar aquí con esto es que el amor será el causante del cambio en el mundo, el efecto que salvará a Boruto de la omnipotencia que le arrebató todo. Un ser como Momoshiki, un dios como él, no sabe lo que es el amor y no puede creer en él. Es esta fuerza que llega y está ligada a la voluntad inquebrantable, al valor, al poder. Es la fuerza que te permite ir más allá y burlar el destino. Es más que obvio que el despertar del Mangekyō Sharingan de Sarada fue por 2 razones. Una, por haber perdido al 7º Hokage, su más grande sujeto de admiración, su modelo a seguir. El dolor de perder tanto a Naruto como a Boruto, su amigo con el que creció, aquel que compartió con ella toda su vida, el sujeto que le mostró cariño y comprensión siempre, el chico que ella sabía que podía contar con él, el sujeto de su admiración, el chico del cual ella pudiera estar enamorada, siendo esta la razón de por qué Mitsuki en pasados episodios demostró que Sarada tenía un interés por Boruto. Es por eso que ella no le negó, y es por eso que Sumire también se lo preguntó, porque ese cariño, aunque fuera pura amistad o amor de amigos, fue el causante, junto con el dolor de haber perdido el Hokage, del despertar del Mangekyō solar. Es aquí donde entra Momoshiki. Él tiene mucho miedo y eso fue claro. ¿Pero por qué lo tiene? ¿Es acaso que sabe que algo raro le pasará? En efecto, para eso nos vamos a ir al capítulo 72 del manga, donde Boruto se despide de su madre que lloraba tras recientemente haber muerto una vez, donde Boruto le promete que volverá, sin saber que esta sería la última vez que vería a su madre. Es ahí donde Momoshiki le dice que es un irresponsable, que cómo le promete eso a su madre, cuando sabe que no lo podrá cumplir. Ahí comienza una discusión, donde Boruto le dice que si no se había muerto ya, que se suponía que ya no podría renacer en su cuerpo. Es ahí donde Momoshiki le dice que en efecto no renacerá, pero que tomará control de su cuerpo, delegando su conciencia a un rincón
por los siglos de los siglos. Es aquí donde está la clave. Eso que planeaba hacer Momoshiki es lo que a él le pasará. Y para eso hay dos factores. Para Momoshiki tomar el control, necesita que Boruto se sienta perdido, triste y deprimido, y con eso su mente se debilitará. Y mientras ésta estuviera así, Momoshiki tomaría control, tal y como vio en su profecía. Pero el otro factor con el que no contaba Momoshiki es la fuerza del amor. La voluntad de fuego es la fuerza del amor por proteger a los débiles. Es la fuerza que le da poder a los fuertes y los lleva a cumplir proezas increíbles. La voluntad que Naruto compartía, la misma que gracias a esta, el amor que tenía por su amigo Sasuke, lo llevó a salvarlo de la oscuridad, siendo la voluntad de fuego la llama del amor por el prójimo. Es entonces que naturalmente Boruto, al verse perdido, se colapsaría. Pero la profecía jamás contó con la aparición de Sarada, y mucho menos con el despertar del Mangekyo, el ojo del amor, según Kishimoto, por palabras de Tobirama Senju, el segundo Hokage. Es así que el amor, tras ser un aspecto indetectable, Momoshiki no contaba con él, donde gracias a esta fuerza Sarada disuadió a su padre y le obligó a salvar a Boruto. Asimismo logró que Boruto no se sintiera solo y avivara su voluntad de fuego. Por eso es que Momoshiki no sabe lo que está pasando, porque estos actos no estaban dentro de la profecía. Es por eso que se pregunta, ¿por qué este hombre le ayuda si no cree en él? ¿Tan solo porque su hija se lo dijo? No entendiendo el significado del amor, porque no son capaces de sentirlo. Es así que la historia como tenía que pasar, es como se vio en la premonición de Boruto, donde Kawaki iría tras Boruto para matarlo, realmente lo encontraría y esa sangre en su rostro sería la sangre de Boruto tras su ataque, donde Momoshiki aprovecharía y tomaría el control de Boruto tal y como lo predijo. En pocas palabras, Momoshiki no sabe lo que pasará ahora, porque esto no estaba dentro de su profecía. La historia cambió y no se mostró como en sus sueños, lo que determina que Boruto, con el pasar del tiempo, fortalecerá su espíritu y junto con ello vendrá la encapsulación de la conciencia de Momoshiki en un rincón por los siglos de los siglos, tal y como Momoshiki quería hacerle a Boruto. Todo gracias a la fuerza del amor, la voluntad de fuego. Cuéntame qué tú piensas al respecto. Por favor, ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, que con eso sabré que te gusta el contenido y quieres saber qué pasará próximamente. He sido de Jar Jarjero. Namaste. Dios te bendiga.